Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo hice, sin chapear, pero para que nos conozcamos, yo hice clínica en el Instituto Lanari, después hice infectología en el mismo instituto, hoy por hoy trabajo en algunos lugares, de los cuales para esta clase el más relevante es el Sanatorio Sagrado Corazón, que es muy similar en términos de población y de estructura al Güemes, así, monumental, megalómano, alta complejidad. Y en ese sanatorio, como bien lo dice el nombre, de alta complejidad, es decir, que recibimos derivaciones de absolutamente todo el país, pacientes muy complejos, muy desafiantes, y aparte hacemos trasplantes de órgano sólido, cardíaco, hepático y renal, y hacemos trasplante de médula ósea, los dos, autólogo y alogénico. Yo me dedico único y exclusivamente a adultos, de pediatría, ni para mentir, nada de nada. Con lo cual, la verdad es que sin falsa modestia, ni mucho menos, la verdad que pensar, no sé bien qué es lo que les puedo transmitir a ustedes. La verdad que lo único con lo cual estaría habilitado yo a transmitir a ustedes es cómo vive el infectólogo algún paciente que compartimos habitualmente, cosa que eso sucede en la cotidianidad con este tipo de pacientes, que sean transdisciplinarios o multidisciplinarios, en donde hay involucrados un montón de especialidades. No sé cómo trabajan los equipos acá, pero en el caso de los neutropénicos, que es lo que me pidieron que hablemos, por lo general hay un equipo de hematólogos a cargo, clínicos, neumonólogos e infectólogos que generalmente están participando activamente. Creo que eso es lo que más les puedo aportar, es decir, que vamos viendo, ustedes me dicen si es muy básico o si ya estoy hablando muy fetichistamente hablando, ¿sí? Cosas que tal vez no tienen demasiada relevancia. No está de más repasar y dar una pequeña introducción de qué, o a veces vamos leyendo el paper, el último paper de 2021, y muchas veces olvidamos cómo pararnos delante de un síndrome simplemente por perder la definición, y si el primer paso está mal, todos los sucesivos que hicieron esa bifurcación, ¿está todo bien? Toda esa bifurcación va a estar todo mal. Así que, ¿qué es la infección en un huésped inmunosuprimido? Por definición, es un paciente que ya sea que por su enfermedad de base o por el tratamiento que recibe, del que sea, producen una alteración inmunológica que va a determinar una mayor susceptibilidad a infecciones, ¿sí? De ahí viene ese oportunismo, la infección oportunista, que genera esta brecha, esta oportunidad de tener alguna alteración inmunológica y que permite que ya sea adquiere infecciones que son habitualmente infrecuentes en inmunocompetentes, o bien siempre considerar la reactivación de infecciones latentes, que en otro estado inmunológico de ningún modo se podrían ver en este tipo de pacientes. La neutropenia per se, así pura y absoluta, es muy, muy difícil de que exista, salvo en aquellas neutropenias que uno veía tiempo atrás, por ejemplo, por alguna medicación, por decir algo, clozapina, donde era una neutropenia pura sin otro mecanismo agregado. Salvando esos escenarios puros que en la vida cotidiana son muy poco frecuentes o directamente no existen, habitualmente se suman algunos otros factores que hacen que la alteración de la inmunidad sea combinada. Lo que quiero rescatar de esta diapositiva es que la neutropenia per se lo que más predispone es a bacterias y a hongos, infecciones por hongos. Esas dos son las más habituales. Y es lo que habitualmente se ve en los famosos neutropénicos febriles. Pero si ese paciente, por decir algo, está cursando una neutropenia producto de un tratamiento por un linfoma con compromiso esplénico, también va a tener asociada otra alteración de la inmunidad, que es la hipoesplenia o asplenia funcional, en este caso si no fue anatómica porque requirió la cirugía de esplenectomía para su diagnóstico, con lo cual aumenta mucho más la incidencia de infecciones bacterianas, en especial por los capsulados, aparecen los virus y por supuesto los parásitos en contexto de hipogama por déficit de GA con ingreso de la vía digestiva. Lo mismo ocurre, y esto es lo más relevante que tienen que considerar, la neutropenia asociada si tiene o no
alguna alteración celular. Por decir algo frecuente, el trasplante de médula ósea halogénico, habitualmente por la terapia inmunosupresora que requiere para evitar el rechazo, va a tener sí o sí o condicionar algún déficit en la inmunidad celular. Por lo tanto, uno sigue sumando, ¿sí?, alteraciones inmunitarias que cada vez aumentan más el riesgo aún de tener muchísimos tipos de infecciones. Y si a ese mismo paciente tiene GBH, ¿ven que médula ósea acá? ¿Hay trasplante de médula ósea acá? No, ok. Así como está el rechazo del órgano sólido, existe el rechazo que produce la misma médula trasplantada hacia las células propias del paciente trasplantado. Eso se llama enfermedad de injerto contra huésped, o GBH en inglés. Eso requiere tratamiento inmunosupresor. Entonces tenemos un paciente neutropénico con alteración de la inmunidad celular por su trasplante halogénico para evitar el rechazo, que tiene GBH, que aumenta aún más el déficit de inmunidad celular y que parece que GBH va a requerir altas dosis de corticoides. Realmente ahí lo raro sería que no tenga una infección, y eso es lo que amerita que tenga tantos tipos de profilaxis. Ya en 1966, este señor Body, ¿sí?, el que lee neutropenia empieza por este señor, es el primero que se dio cuenta que había una relación que hoy damos por hecho como obvia, pero él se dio cuenta que había una clara relación entre el recuento de polimorfos nucleares, hoy serían polimorfos nucleares más que neutrófilos única y exclusivamente, y la incidencia de infecciones. ¿Por qué aclaro esto y por qué traigo esta diapositiva? Porque desde el punto de vista hematológico, por así decirlo, lo que amerita el estudio de un paciente, el recuento, la definición de la neutropenia, es por debajo de 1000. Por debajo de 1000 y hasta 500, desde el punto de vista infectológico, no es un paciente de altísimo riesgo, ¿sí? El riesgo, repito, la óptica infectológica, es por debajo de 500 y se considera neutropenia profunda por debajo de 100. Esas son las dos cosas que hay que recordar. Más allá del valor absoluto, recordemos los antecedentes del paciente que tenemos que evaluar, y por supuesto, si este paciente tiene 1500 neutrófilos, pero descendieron 2000 de un día para el otro, es muy probable que en las próximas 24 horas esté por debajo de 500 por el mismo tratamiento que recibe. ¿Se entiende? Entonces, el primer concepto es 500 neutrófilos es neutropenia, menor a 100 es profundo, y eso es lo que condiciona un altísimo riesgo de infección. Y más allá de la profundidad de la neutropenia y la rapidez del descenso que estábamos hablando recién, el tercer factor que el señor mismo Body en 1966 determinó es la duración. Es decir, que el peor escenario desde los neutrófilos es una neutropenia profunda y prolongada. ¿Cuánto es prolongada? Y volvemos a lo que supongo yo que les pasa a ustedes. En infectología pasa siempre, meter la medicina dentro de una matemática. Y nadie se pone muy de acuerdo, pero se considera entre 10 y 14 días prolongada. Menos de 7 seguro es corta, o hasta 7, más de 10 o 14 es prolongada. ¿De acuerdo? Y ese es el paciente que más respeto, si se quiere, del infectológico le tienen que tener, porque es el de mayor riesgo. Bueno, ahora yendo a lo que es la combinación de la neutropenia con los infiltrados. Si ustedes quieren frenarme, me frenan. Si estoy yendo por un lado que no interesa, me avisan y volanteamos. Desde el punto de vista de la incidencia, como se imaginarán, como todo lo que acabamos de decir, cuanto más prolongada, más profundidad de neutropenia, mayor tasa de incidencia. Va a variar mucho la patología de base, el tratamiento que recibió, la duración de la neutropenia, las comorbilidades asociadas, todos los tratamientos invasivos que ha recibido. Pero para que se den una idea, esto es altísimamente frecuente y es muy probable que hasta un 75% de los pacientes presenten algún tipo de infección durante una neutropenia prolongada. Es decir, que la neutropenia prolongada es casi sine qua non de algún episodio de neutropenia febril. Después, si está documentado o no, si tiene foco clínico o no, es otro problema. Pero por lo general, algún episodio de neutropenia febril, este tipo de pacientes presentan a lo largo de su enfermedad. Y esta es la principal causa de morbimortalidad en los inmunosuprimidos, y dentro de lo que es la neutropenia febril, los infiltrados pulmonares es lo que condiciona la mayor morbimortalidad.
A su vez, esto mismo y la insuficiencia respiratoria junto con el shock séptico son las 3 causas más frecuentes que hacen que ese paciente requiera el ingreso a una unidad cerrada. Y por lo tanto, cuando se empiezan a estudiar todo este tipo de patologías por su alta prevalencia y morbimortalidad, vamos a llegar a una diversidad de causas muy, muy grande, de las cuales algunas son infecciosas y otras no son infecciosas. Y eso ocurre en el plano teórico. En el plano real siempre hay que agregar el sin diagnóstico, que muchas veces, lamentablemente, es el más frecuente. Sin embargo, para tratar de revertir al máximo las toxicidades, el diagnóstico y mejorar el pronóstico, de algún modo hay que tratar de hacer los mayores esfuerzos para llegar al diagnóstico. No solo para saber y bajar, calmar las aguas entre todo el equipo tratante, sino no es lo mismo que tenga rechazo GBH en el pulmón, que va a meritar un mayor grado de inmunosupresión, que algún grado de algún agente etiológico infeccioso que va a requerir algún agente específico. Son realmente contrapuestas esas situaciones. Entre las diversas causas, más allá de todo lo que está escrito, esta es Bianca Harris, esta es colega de ustedes, neumonóloga. Más allá de todo lo que está escrito sobre las distintas causas inflamatorias, neoplásicas, misceláneas, infecciones, casi todas en este tipo de pacientes comparten muchísimo la signosintomatología, toda la clínica, con lo cual no siempre es tan fácil darse cuenta si algo es infeccioso o no infeccioso si uno quisiera dividir las aguas, que es lo que más me interesa a mí cuando me llaman, si esto es mío o no es mío. Así como cuando ustedes dividen cardio, dale furo o nebulizado, ¿se entiende? Por lo menos tratar de dividir las aguas. Fíjense que comparten muchísimo la signosintomatología de estos pacientes. Y entre los diferenciales, por supuesto, tenemos el fallo cardíaco, progresión de la enfermedad de base, toxicidad por rayos, toxicidad por drogas, que esto lo deben ver a diario, o si ustedes solo se lo plantean muy fácilmente y deben tener el ojo muchísimo más avisado para detectar el paciente y los hallazgos tomográficos. Y cada vez estos son los más clásicos. No sé si sigues haciendo el score de naranjo. No, ya ni el score de naranjo. Pero cada vez se agregan más drogas y a medida que se van utilizando, cada vez hay más evidencia que casi todas en algún grado tienen toxicidad pulmonar. Incluso los hipometilantes, que siempre azacitidina, etcétera, que eran habitualmente inocuos, cada vez hay más reportes de toxicidad por ese tipo de drogas, por supuesto, a largo plazo. Hemorragia alveolar difusa, síndrome de neumonía idiopática, que lo tocaremos muy brevemente al final, TEP, bronquiolitis obliterante, el famoso GBH o enfermedad injerto contra huésped, y en este tipo de pacientes que son politransfundidos, el TRALI siempre es un diagnóstico diferencial. Estoy seguro que ustedes lo tienen siempre en mente. Y fíjense que todas estas entidades ameritan un tratamiento radicalmente distinto al que puedo plantear yo. Alguien puede estar diciendo si le doy isavuconazol o anfotericina versus corticoides o furo. Verdaderamente son conductas contrapuestas que pueden poner en jaque la sobrevida del paciente. De lo anterior deducimos que no hay una definición aceptada y escrita para absolutamente todas las causas. Simplemente hay algunos acercamientos que algunos infectólogos que ven estos pacientes van tratando de redactar a lo largo de los distintos consensos, y a veces un paper hace que se repita y quede en consenso, pero fue una sola vez que alguien lo dijo y uno lo toma como una verdad revelada. Salvo para neumonía viral, en donde tenemos tos, rinorreo, lo que es un catarro de vías aéreas superior con compromiso pulmonar, infiltrados pulmonares nuevos o progresión de los viejos en una tomografía con un aislamiento, ya sea por inmunofluorescencia o por técnicas moleculares como PCR, en el hisoparo nasal, orofaringeo o un VAL, esa sería una definición de neumonía viral. En cuanto a la neumonía por citomegalovirus, son síntomas respiratorios con infiltrados pulmonares nuevos y presencia de citomegalovirus, que puede ser probada en el caso que tengamos cultivo, nadie lo usa, lo tengo que poner, pero nadie lo usa ni lo contemplemos. Anatomía patológica, que sería
algo accesible en términos de costos y de recursos en todos los hospitales, difícil de hacer en este tipo de pacientes, o PCR o hibridización en la biopsia de anatomía patológica. Y este es el escenario más frecuente, que es cuando pedimos carga viral para citomegalovirus en el VAL. Eso es polémico, por decir, como mínimo es polémico. Es decir, que cuando lo vayan a pedir, sepan o adelántense a pensar qué van a interpretar. Si uno se pone a leer, la PCR única exclusivamente en un VAL no necesariamente justifica lo que está pasando en los hallazgos tomográficos, mucho menos con la sintomatología del paciente. La neumonitis por citomegalo habitualmente es un cuadro verdaderamente grave que cursa con hipoxemia de muy mal pronóstico, aún a pesar de tratamiento antiviral oportuno y dirigido. Para eso tenemos a estos dos señores que se la pasan hablando de neutropenia, enfermedades oncohematológicas, que lo que trataron de ver es cuál sería el punto de corte. Ya les digo que no está establecido, pero Jungmann publica que con 500 de carga viral, que es algo muy baja para la sensibilidad que tienen las cargas virales. Acá tienen carga viral, PCR, técnicas moleculares, así que las pueden pedir. Con un punto de corte de 500 podría entrar en la definición de probable. Y lo que sí, entre ellos dos son determinados, que es el valor predictivo negativo que tiene. Vale decir, que una carga viral negativa verdaderamente hace casi imposible, por su altísima sensibilidad, que estemos delante de una neumonía por citomegalovirus. Por supuesto que la neumonía por citomegalovirus va a ser más frecuente en aquellos pacientes que puedan o no estar neutropénicos, pero que tengan asociada déficit de la inmunidad celular, dado que este virus habitualmente tiene que ver con la reactivación de infecciones previas latentes adquiridos durante la infancia. ¿Se entiende? Algo que prolijamente podríamos hacer es estratificar el riesgo para la enfermedad fúngica, que sería el otro diagnóstico que debemos tratar de diagnosticar o maximizar, dado que requiere un tratamiento específico más allá de la mortalidad. En Argentina y en el mundo, vamos a decirlo así, la enfermedad fúngica está entre las principales causas de muerte de este tipo de pacientes. La mortalidad aún de un paciente que se haya diagnosticado oportunamente con un tratamiento efectivo en la aspergilosis pulmonar, que es lo más frecuente, puede llegar al 80%, aún haciendo todo bien. Con lo cual hay que tratar de, el mensaje es tratar de diagnosticarlo lo más precozmente e iniciar un tratamiento efectivo lo más precozmente también. Ahora, ¿es para todos igual? ¿Todo paciente neutropénico tiene el mismo grado de riesgo de desarrollar una enfermedad fúngica invasiva? No, como verán, los hay de alto, de intermedio y de bajo riesgo. Estos últimos son linfoma, esto es stem cell de sangre periférica, trasplante autólogo, esos serían los de menor riesgo, el trasplante autólogo y el linfoma. Dado que el autólogo requiere de muy escasa inmunosupresión porque, como dice su nombre, se autotrasplanta su misma médula ósea, es decir, que la chance de rechazo, si bien no es cero, en el plano teórico se arrima muchísimo ese valor. En el intermedio tenemos la neutropenia, y ya en los más altos tenemos una neutropenia profunda y prolongada, GVH, al cual le agregamos corticoides. ¿Cuántos corticoides? ¿Ustedes utilizan algún punto de corte para decir riesgo de infección, sobre todo, por ejemplo, en PCP? No. En estos casos, tanto para PCP en estos pacientes como para infecciones fúngicas, 20 miligramos kilo por 4 semanas es factor de riesgo. Pero sobre eso siempre hay que poner la enfermedad de base. Yo supongo que ustedes han dado más de 20 miligramos kilo, va a dar más de un mes a cualquier asmático y no deben haber visto mucho PCP en asmático. Eso tiene mucho que ver también con la enfermedad de base a quien se le está dando corticoides. Para que se den una idea, para hacer una extrapolación, esos mismos 20 miligramos por día por un mes a un Wegener, ese es el paciente de mayor riesgo para desarrollar una PCP, una neumonía por neumocitis girovesi. Altas dosis de citarabina y de fludarabina, ¿sí? Acá está, son análogos de purina, son
alquilantes, son drogas que son muy linfopenetrantes y alteran muchísimo la inmunidad celular, aún después de haber terminado el tratamiento. Puede tardar 1 año el paciente en recuperar su inmunidad celular posterior a un tratamiento de este tipo. La LLA y la LMA per se son de altísimo riesgo. La LLA sobre todo porque aparte de la neutropenia y que requiere de un tratamiento quimioterápico muy agresivo, como dice su nombre, tiene alterada la inmunidad celular por enfermedad de base. La LMA sobre todo porque trae una historia de neutropenia funcional muchísimo más larga hasta que uno lo diagnostica, ¿se entiende? Todos esos neutrófilos que tiene el LMA son hipofuncionantes y para el momento que uno lo diagnostica traen muchísimos días o meses a veces de neutropenia funcional o alteración de la fagocitosis. Puesto en algo un poco más gráfico, se los dejo y después lo verán, estas son las enfermedades que se pueden ordenar entre bajo, intermedio y alto riesgo. Ordenadas, por supuesto, no tan matemáticamente. Entonces, tenemos la alteración de la enfermedad de base y la alteración del tratamiento. Después tenemos la alteración individual, si se quiere, o personal. Por supuesto, cuantos más esquemas antibióticos recibió, mayor barrido de flora y mayor selección de hongos vamos a tener. La edad avanzada, la presencia de catéter venoso central, la sobrecarga de hierro, la ferritina per se es un valor de mal pronóstico previo al trasplante. Y esto favorece infecciones fúngicas, en especial la mucormicosis, ¿sí? Y la cigomicosis. ¿Se acuerdan del compromiso de los senos? La reactivación del citomégalo per se es un factor de riesgo, si recién lo tuvo. No importa si fue a nivel pulmonar o no. La reactivación por citomégalo pone en evidencia el déficit de la inmunidad celular. El uso de ganciclovir por lo anterior, infecciones virales pulmonares previas, bajas. Con respecto a este punto, que antes esto es del año 2010 o 2007, por no me acuerdo, pero es antes de 2010. Fíjense que acá está puesto tímidamente. No sé si han visto o están empezando a ver, pero cada vez más hay aspergillosis en pacientes no oncomatológicos o, si se quiere, pacientes no inmunosuprimidos per se, lo que se llaman aspergillosis de la UTI, que son pacientes EPOC con múltiples esquemas antibióticos previos, en donde si se los busca, van a encontrar muchas veces como causa de su fallo de Winning o evolución tórpida la presencia de aspergillosis. Y entre esas cosas, uno de los factores que más predepone a la aspergillosis es influenza A y B. Eso aparentemente tiene que ver por todo el daño que genera a nivel pulmonar bajo los virus de influenza, y se desconoce por qué no ocurre con el resto de los virus. Cuando ocurre la P no le da significativa, pero sí esta relación es mucho más estrecha con los virus de influenza, para lo cual se postula si tiene que ver con el oseltamivir o no también esta relación. Finalmente, y no menor, es la exposición ambiental. De todos estos hongos que estamos hablando, sobre todo Aspergillus, mucormicosis, cigomicosis y Fusarium, son ubicuos, están en el día a día, están en el medio ambiente. Eso es importante recabar los datos, porque el señor tiene actividades de hobby, como por ejemplo jardinería, exposición a aerosoles de algún otro tipo, o la actividad rural a la que se dedique. O como otro paciente que vivía, paciente que me tocó atender, trasplantado de médula ósea, neutropénico, etcétera, vivía enfrente de un depósito de harina. Y terminó con aspergillosis, claramente. Así que todos esos datos siempre ayudan a estratificar el riesgo del paciente per se. Una vez estratificado el riesgo o puesto en valor al paciente, su enfermedad, sus riesgos, tanto en lo personal como en su enfermedad de base de tratamiento, siguen los estudios que serían los no invasivos, las imágenes. Hoy contamos, no sé ustedes, pero el sanatorio, la tomografía ya es moneda corriente, hay muy pocas radiografías que se utilizan
solicitas algo en terapia que se hacen de rutina, pero si no, uno va directo a la tomografía. Esto tiene mucho que ver porque la ausencia de patología en la radiografía en un paciente neutropénico no es indicador de nada, está lleno de falsos negativos. Recordamos los falsos negativos de la radiografía en una infección pulmonar son deshidratación, inicio precoz y neutropenia, básicamente. El 50% de los pacientes neutropénicos con placa normal tienen alguna alteración en la tomografía. Por lo tanto, la verdad que esta discusión no tiene mucho sentido, hay que ir directamente a la tomografía. Y en base a eso, ver cuál es la utilidad en por lo menos tratar de diferenciar, según el patrón tomográfico, entre si tiene una PCP o habla de infección pulmonar por hongos o bien neumonía viral. Más allá de eso, la otra utilidad de la cual ustedes están muy familiarizados es poder dirigir la fibrobroncoscopía eventualmente si la tuviesen que hacer a la parte más afectada. Una de las formas de diferenciarlos, ustedes lo van a saber mejor que yo, que los infiltrados periliares bilaterales difusos con atenuación irregular del vidrio esmerilado y preservación periférica va a hablar mucho más en ese extremo de una infección por neumocitis que por hongos. En cambio, las lesiones nodulares o cavitarias perfectamente pueden corresponder a nocardiosis, hongos o micobacterias, dependiendo también habiendo estratificado al paciente. Sí, hasta acá este estudio está estandarizado y está contemplado en todas las definiciones que se utilizan para lo que es la aspergilosis probable, que contemplan 3 patas. El paciente tiene que cumplir con su factor de riesgo, que es la neutropenia, o tener por lo menos alguna enfermedad oncohematológica que predisponga a la infección por hongos. La segunda pata es la tomografía, que tenga alteraciones que sean compatibles con un infiltrado pulmonar nuevo o progresal que sea compatible por hongos. Y la tercera pata es la microbiología. En este caso, para la definición, estrictamente para la definición, el cultivo es de muy bajo rédito, es muy difícil que tengamos un cultivo positivo para aspergillus, por lo tanto, básicamente habla de los métodos microbiológicos no por cultivos, básicamente el galactomanano que vamos a hablar en un ratito. Si no tuviésemos disponible, por el motivo que sea, la tomografía, se puede recurrir a la resonancia como método alternativo, en la cual yo al menos no tengo ninguna experiencia. No sé ustedes si hacen resonancia de pulmón, pero está escrito en todos lados que la pueden hacer. No sé, yo no lo manejo. Finalmente está la utilidad del PET, que también nos va a ayudar a buscar compromiso en otras partes del organismo y hacer un control sobre la enfermedad de base, si hay progresión o no, o permitir la biopsia dirigida en ese caso. Con respecto a la imagen control, lo que les quería decir es, si uno diagnosticase una aspergilosis probable, por estas 3 patas que acabo de decir, la tomografía control, la tomografía puede incluso empeorar hasta 14 días después de un tratamiento efectivo. Con lo cual, hacer una tomografía antes, a veces se hace para calmar las aguas, uno negocia ciertos ribotril con el equipo médico y dice, bueno, cedamos, pero teniendo en cuenta que lo que uno puede llegar a esperar. No sé si les pasa a ustedes, yo cedo a veces, pero no hagan nada, hagan la tomo y quédense tranquilos. Y adelantar que puede esto empeorar. Respecto del signo del halo y el aire creciente, acá vemos un nódulo con el famoso signo del halo. Habitualmente la aspergilosis da nódulos que son más bien periféricos. Esto tiene que ver un poco por su fisiopatología, es decir, las conidias ingresan por la vía aérea y llegan a su sitio más distal. En ausencia de neutrófilos, estas conidias florecen, por así decirlo, aparecen las hipas, y son los que hacen una angioinvasión, y por eso van a ser periféricas, que es donde tenemos el menor calibre. Esta angioinvasión está rodeada de vidrio esmerilado con una consolidación central. Eso es lo que se llama el signo del halo, y si bien dice que es indicativo precoz de aspergilosis, no lo es únicamente,
hay un montón de otras patologías que pueden dar este mismo signo del halo, que ahora lo vamos a ver. Pero lo interesante de esto es el correlato que tiene la tomografía con la histología que estábamos hablando, de la lesión tomográfica. Y fíjense que en la parte más periférica, que es representada por el vidrio esmerilado, habla de la hemorragia aguda, mientras que en el centro tenemos todo lo que es la coagulación y necrosis o consolidación que se ve en la tomografía. Ese es el correlato entre la tomografía y la histopatología. A colación de esto es la angioinvasión, algo que no es exclusivo del Aspergillus, sino también, por ejemplo, del Fusarium, otro hongo oportunista, es que se tratan de desarrollar otras metodologías para ver si se puede llegar a un diagnóstico más precoz. Y alguien empezó hace muchos años, ¿abrimos? ¿No? A tratar de realizar angiotomografía, este tipo de lesiones, bien suponiendo que si esto es una angioinvasión, se va a ver alguna amputación de algún vaso en esa lesión. Ustedes, como ven en la figura A y B, ven una angiotac positiva en una aspergilosis pulmonar invasiva. Está amputado el vaso justo en el centro, o si se quiere, relacionado con esa lesión que se ve en la tomografía. Esto, en cambio, es una amputación de, no sé si se llega a ver, pero es una embolia séptica en un paciente con Staphylococcus aureus, infección por Staphylococcus aureus. Mientras tanto, es una triste neumonía común y corriente con preservación de toda la vasculatura. Si es así, parece que les estoy vendiendo y es comprable. Es atractivo, lo digo en el sentido que es algo, creo que ustedes tienen disponibilidad y yo también, es decir, que es algo que se puede complementar perfectamente, siempre considerando que el paciente pueda tolerar eso, tenga un buen acceso venoso y que la función renal nos permita administrar el contraste que requiere este tipo de tomografías. Y siempre adelantándose si lo van a interpretar como tal o no. Por eso lo importante de la estratificación del riesgo. Fíjense que el señor Green, en 2007, con 235 infecciones fúngicas invasivas, 94% tenía nódulos, de los cuales al menos uno, que era macronódulo, mayor a 1 centímetro, presentaba signo del halo en un 61%. Es decir, que el signo del halo no tiene una sensibilidad tan alta. Más allá de que me venda la angiotac, vendémela, pero rescatemos esos datos. La ausencia del signo del halo no descarta para nada la etiología fúngica. Esto es un escenario un poco teórico. Vieron que se suele seleccionar los mejores pacientes, más prolijitos. Cuando nos vamos llevando al terreno más real, va disminuyendo. Igual, 208 casos de aspergilosis pulmonar invasiva, 75%, baja del 94%, tenía un nódulo, ya ni hablamos del signo del halo, de los cuales solo el 51% presentaba el signo del halo. Esto es un escenario un poco más real y más frecuente, y también tiene que ver en qué momento de la enfermedad se hace este screening. Sonet avanza con esto y hace un estudio histopatológico, y fíjense que en 4 de 5 lesiones tenía angioinvasión con confirmación histológica. Solo 2 tenían el signo del halo, y las 9 lesiones de los diagnósticos diferenciales, en donde no había, tenía tejido cicatrizal, hematoma, linfoma, micobacterias o daños alveolares, que no tenían por qué tener angioinvasión. Y el último presentado con editoriales y todos es el del italiano Stanzani, en donde 90% tenía algún signo de oclusión vascular, y de los 15 tenía uno solo tenía una oclusión vascular. De eso sacan que la sensibilidad es del 83 y la especificidad es del 93. Por lo tanto, lo más útil es encontrarlo e interpretarlo como un signo más indirecto de infección fúngica invasiva. No encontrarlo no lo descarta. ¿Hasta acá se entiende? Bien. Otros métodos diagnósticos. ¿Utilizan acá galactomanano? Sí, perfecto. Bueno. ¿Saben todos lo que es el galactomanano? Es un péptidoglicano presente en muchos hongos, no en todos, en especial en los que son filamentosos. Esto deja de lado a las levaduras o los levaduriformes.
con algunas salvedades que vamos a ver. Bien, ¿dónde lo podemos hacer? Se puede hacer tanto en suero como en el BAL. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Voy a hablar más de lo que voy a leer ahora. Una de las... Hemos estratificado al paciente y consideramos que tenemos un paciente de muy alto riesgo para enfermedad fúngica. Ante ese escenario es correcto plantear una estrategia para evitarla. Las estrategias son 3. No hacer nada que es negligente. Una que es dar profilaxis antifúngica con actividad antifilamento. Estoy hablando de voriconazol y posaconazol. Y la tercera sería lo que se llama preemptive therapy o terapia anticipada, que es un dosaje semanal o bisemanal de galactomanano con profilaxis antifúngica sin actividad contra hongos filamentosos. Hablo del fluconazol, lindo y barato. Entonces, o damos bórico y posaconazol y no hacemos galactomanano porque ya estamos de ese modo tratando de evitarla, o le damos profilaxis contra la candidemia que suelen tener estos pacientes durante la neutropenia con fluconazol y aún así seguimos dosando semanal o bisemanalmente galactomanano. ¿De acuerdo? En este último caso, el punto de corte, el galactomanano se llama Platelia en la marca comercial y se hace, es un método ELISA, por lo tanto es un método cromogénico. Entonces lo van a ver informado como OD, que es la densidad óptica. Ni más ni menos que cuanto a mayor densidad óptica, mayor presencia de partículas de este galactomanano de la pared del hongo. El punto de corte para suero es de 0,5. Uno solo va a poner loco al equipo entero, ¿sí? Pero tranquilos, lo que hay que hacer es por lo menos tener una curva, una cinética. Por lo menos 2 galactomananos por encima de 0,5. Por lo menos 2 galactomananos. Salvo que realmente ustedes digan, este paciente lo tiene, altísimo riesgo, lo estaba esperando, y al lado del paciente hay una obra en construcción, que es un factor de riesgo para aspergilosis, y sería lo lógico que lo tenga. En cuanto al VAL, el punto de corte es 1. ¿Sí? Por supuesto, como todo en medicina, cuanto más subimos el punto de corte, baja la sensibilidad y aumenta la especificidad. Sí o sí el VAL tiene que ser superior al del suero. Y tiene algunas ventajas el del VAL por sobre el suero, es donde ustedes entran en acción y son protagonistas. Primero que el suero se negativiza rápidamente, tiene muchos más falsos negativos que el del VAL. Como lo dije antes, si ustedes dan boriconazol o posaconazol, no tiene ninguna utilidad hacer galactomanano, porque me dé negativo, si me da negativo, es un falso negativo por la profilaxis. Y si me da positivo, tengo que pensar que es un falso positivo, ahora veremos la causa por otro motivo. En cambio, en el VAL, aún bajo profilaxis, puede dar positivo en presencia de enfermedad. Esa es la gran ventaja. Y la otra ventaja es que el galactomanano en VAL se puede hacer cualquiera, pero está validado también para pacientes no neutropénicos. En cambio, el galactomanano en suero es solo para neutropénicos. En cuanto a los falsos positivos y negativos, falsos positivos del VAL, contaminación, es el más frecuente. Es decir, al ser un hongo ubicuo, si se contamina con mugre, hablando mal y pronto, puede dar positivo. Y lo otro que son los falsos positivos, no hago el signo, pero es entre comillas, falsos porque uno se supone que busca el aspergillus, pero es positivo en otros hongos, especialmente Fusarium, y en Argentina también Histoplasma. Penicillium, hay otros hongos que lo dan, pero los que más frecuentemente dan reacción cruzada, como falso positivo, si uno busca ese aspergillus, es Fusarium, Histoplasma y Penicillium. En cuanto a los falsos positivos del suero, tenemos el clásico pipertazo, piperacilina tazobactam o ampicilina sulbactam. Cada vez menos es eso, cada vez menos peso tiene, siempre ténganlo en cuenta. Hay estudios que se han hecho, incluso le han dosado galactomanano a la ampolla de piperacilina tazobactam, y hoy por hoy, dependiendo de la marca que utilicemos, cada vez es menos frecuente. Se explica, ¿saben por qué da falsos positivos? Volvemos a la facultad muchísimos años para atrás,
y estas son penicilinas semisintéticas, piperacilina y ampicilina, y se sintetizan a partir de Saccharomyces, ¿se acuerdan? Penicillium y Saccharomyces, y pueden tener partículas remanentes de algún hongo que no haya sido extraído en toda su fabricación, y por eso, repito lo que me dijeron, por supuesto, eso no convincente que puede ser eso o suena lógico. Otros falsos positivos a contemplar, mucositis grave. La presencia de mucositis grave, podemos tener hongos filamentosos en el tracto digestivo, y más si estos pacientes están recibiendo antibióticos. Se acuerda que era un factor de riesgo que desplace flora. Y esa mucositis puede permitir cierta permeabilidad a partículas fúngicas que, sin representar lo que pasa en el pulmón, puede dar falso positivo en sangre. Otro falso positivo es algunos plasmalite, no sé si lo utilizan acá, que son componentes, es un símil rinferlactato, que también por su fabricación puede tener componentes fúngicos. Y no se me ocurre, ¿se les ocurre algún otro falso positivo? No se me ocurre más falsos positivos. Falsos negativos del suero, lo que dijimos, la presencia de profilaxis o de tratamiento frente a hongos filamentosos, y falso negativo, tanto en BAL como en suero, es el tratamiento. El tratamiento va disminuyendo los valores de galactomanano. ¿Cuánto? Intenté encontrar ese dato. Puede llegar a disminuir a la mitad a las 72 horas de tratamiento antibiótico efectivo, en algunos estudios. Se contrapone un poco eso cuando me pongo a leer lo que se llama aspergilosis refractaria, que les voy a mostrar después, en donde tardamos 14 días en decir si es refractario o no. Si fuese tan rápido, a las 72 horas yo podría decir que el no descenso de galactomanano podría hablar de refractariedad. Control y pronóstico, es lo que estaba diciendo, sirve para monitorear la respuesta. Si no baja el galactomanano en suero o si le hacen otro BAL, eso es de muy mal pronóstico. Más allá de que la imagen mejore, empeore, o lo que ocurre habitualmente en la evolución natural a esos 14 días de la tomografía. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Beta-glucano, mínima mención, no está disponible en el país. Es también un marcador de la pared de los hongos, de muchos más hongos. Se llama panfungi. Está presente, en el Pneumocystis jirovesi. No está presente en Cryptococcus. Se puede utilizar en sangre. La verdad es que tener un beta-glucano positivo habla de infección fúngica, si sos cándida o si es aspergillus, difícil saberlo, y de ahí la combinación de, en muchos países, Copenhague, Estados Unidos, galactomanano, beta-glucano y PCR. Y a los bifes, y se terminó. Ellos lo piden y después vemos cómo lo interpretamos, con sus presupuestos. La PCR tampoco está disponible para aspergillus, sí está disponible para Pneumocystis, no sé si lo utilizan acá. No está disponible para aspergillus, está disponible para algunos mucorales en el mundo, está disponible para aspergillus en el mundo, y acá en Argentina solamente Pneumocystis, Histoplasma en el Malbrán. No estandarizado, tienen que llamar, pedir, por favor, arrodillarse, lo hacen después a interpretación de ustedes. Pero no está estandarizado. Ojo con la altísima sensibilidad de la PCR, le están pidiendo PCR, que es lisa y llanamente la presencia de genoma, viable o no, de algo que es ubicuo. Tengan cuidado con eso, es decir, sepan a qué muestra lo van a pedir. Es decir, que perfectamente, si yo le hago PCR para aspergillus a este escritorio del mouse, le va a dar positivo. Es decir, que si eso está contaminado, pierde valor. Finalmente, el examen físico, como otro método no invasivo, recordarlo por lo menos, ¿sí? La presencia de pápulas, nódulos, pústulas, va a hablar más allá de la presencia de cripto, cándida, aspergilosis designada, y en especial, quiero hacer una mención especial a Fusarium. Fusarium, hongo filamentoso, es frecuente en Argentina,
Cuando digo frecuente, digo que no es para salir a publicar un caso, no es que lo veamos todos los días, pero se ve en este tipo de pacientes. Y quiero que recuerden algunas características del fusario, para que si no lo quieren leer, no lo lean. Uno, compromiso de piel. Da muchas pápulas, ¿sí? Pápulas que después se ulceran y se necrosan. Y ahí está el fusario, presente en esas lesiones. El segundo concepto del fusario es que también es angioinvasivo como el Aspergillus. Y da compromiso pulmonar. Y el tercer concepto del fusario, que a diferencia del otro angioinvasivo, que es la aspergilosis, es el único hongo filamentoso que tiene un 50% de hemocultivos positivos. ¿Qué quiero decir con esto? Si están sospechando, y acuérdense que da galactomanano, reacción cruzada, si están sospechando en esto, en vez de abrir el pechito, el pulmón, etc., búsquenlo en un punch de piel, búsquenlo en los hemocultivos, tómenle muchos hemocultivos con 10 mililitros, avísenle al bacteriólogo, porque el rédito es alto y se ahorran un montón de procedimientos diagnósticos con el riesgo que eso conlleva. ¿Sí? Compromiso de los senos y nasal, la presencia de epistaxis, la presencia de úlceras necróticas, negras, pútridas, acá están crusting ulcers, las escaras, que habla de aspergilosis o de cigomicosis. ¿Sí? Otras infecciones como pseudomonas puede ser. Oral, la cavidad oral, dolor pleurítico, disnea, tos, fíjense, neumocitis, es decir, evalúen al paciente en su globalidad. Sistema nervioso central, meningoencefalitis, en este caso no estamos hablando, pero sí recuerden al Aspergillus, un gran que llega mucho al sistema nervioso central y eso cambia mucho el tratamiento. Microbiología e histopatología. Infectológicamente nos vamos a mover habitualmente, la vamos a pasar mal, en esta incertidumbre. Cultivo negativo, lo habitual, no hay nada, está limpio. Versus cultivo positivo, muy pequeño, pues veremos. Cuando uno lo lee, no sé si a ustedes les pasa, pero no me suele pasar lo que me dice el paper a mí, por lo menos. No sé si soy yo, el afirobronco o el bacteriólogo. Y después encontrar algo que no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Colonizantes, desplazamientos de flora, y que dependiendo de quién lo esté interpretando, es peligrosísimo, porque pueden aferrarse como un rencor a este error, y van por ahí, no sé, tiene una neumonía por enterococo. ¿Cuándo viene una neumonía por enterococo? No existe. Entonces, no es que lo que encuentro es. Con la excepción de los colonizantes, que ya dijimos que tanto el neumocitis como el Aspergillus, si lo encuentran, señores, disculpen, pero es hasta que se demuestre lo contrario, y eso sí amerita un tratamiento diagnóstico, un tratamiento específico. Rédito diagnóstico y pronóstico, que vamos a hablar en un rato, es algo que con la mayoría de los neumonólogos es lo que, a los neumonólogos los que más veces les escucho decir esto y con el que tenemos estas discusiones. Si el afirobronco con el VAR, más allá del diagnóstico que rédito tiene, si cambia en algo el pronóstico, ¿no? Bueno, no sé si se lo voy a poder contestar. Yo voy a contarles lo que yo leí o lo que leo y por qué lo sé. El rédito diagnóstico y el pronóstico en estos pacientes críticamente enfermos no se ha mejorado, que es lo que habitualmente neumonólogos, creo que hay neumonólogos que tienen más ganas, son más proactivos a ser invasivos y otros que, no sé, ahí en la área había alguna que una lista de contraindicaciones así, no hacían ni uno. Y otros, ningún problema. Entonces, decían que no se ha mejorado mediante procedimientos diagnósticos invasivos que incluyen el VAR. Sí y no, o sea, sí, es una verdad parcial, pero si yo eso le sumo, que por no hacer el VAR, le voy a poner un tratamiento empírico que incluye anfotericina liposomal. ¿Ustedes usan anfotericina liposomal acá? ¿O lo han visto utilizar? ¿Saben cuánto sale un día de anfotericina liposomal? Más o menos, ¿tienen ni idea? Más o menos. No les voy a preguntar lo que ganan, pero yo debo estar muy cerca de ustedes y muy lejos de un día de anfotericina. 60.000 a 70.000 pesos diarios. Solamente la pisoma ese colgadito ahí. Si a eso le sumamos otras drogas que implican nefrotoxicidad, etc., realmente esa ecuación se cae, donde no mejora el pronóstico. Porque después, al principio todo va, ponen, anotan 4 drogas, TMS, Ambisoma, y ¿por qué no KPC? Dale, tenés razón, ponele algo para KPC.
Si estamos dulces, septacima, alveotam o alguno impronunciable, bien claro. Y después, ¿quién se lo saca? Ya sea, ¿quién se lo saca? Pon el mejor escenario, mejoró. ¿Por qué mejoró de todo esto? O el peor escenario, mejoró, che, la función renal no va más, tiene rash, esto es alergia a algo, no sé a qué es, la hipocalemia es insostenible, está teniendo ataque. Esas cosas pasan. Entonces, en ese escenario real, sí es beneficioso. Entiendo que en el plano así crudo no tenga mayor impacto si yo hiciese todo eso. El rédito es variable, 25 del 50, incluso hay algunas series de 80%. Yo eso no los puedo criticar a ustedes porque no lo sé, deduzco que ustedes saben si hay mejores manos que otras para hacer fibrobronquial VAL. Sé que hay al menos 2 guías argentinas sobre cómo hacer bien VAL, cuánto aspirar, etc. Lo que les pido es traten de la mayor cantidad de muestras posible por todo lo que se solicita. Pero que después no alcanza es el clásico, no alcanza. ¿Y qué priorizamos? En una serie de 200, hablo de series grandes, ¿no? Que son los que generalmente publican las guías y los consensos. De 245 VAL, 199 pacientes febriles con neoplasia hematológica. Estoy hablando de lo que venimos a hablar, neutropenia. No valen cualquiera. Se obtuvo aislamiento patógeno en un 50% de las muestras. En 70 crecieron solo bacterias. Y acá viene otro concepto. Suelen tener más de una infección. Pueden convivir PCP con hongos, KPC con aspergillus, ¿sí? Eso es algo frecuente. O virus con PCP, virus con aspergillus, y la asociación de citomégalo con hongos también es muy frecuente, como marcador de déficit de la inmunidad celular. Algo que nos importa a todos, a ustedes y a mí, es que los resultados del VAL han modificado el tratamiento hasta en un 50%, ya sea por cambio, por desescalonamiento o por haber agregado alguna droga que no estaba contemplada en el esquema. Pero la ausencia del gold standard, ¿cuál es el gold standard? No hay un gold, sí, abrirle la autopsia o biopsia de 70 kilos. La ausencia del gold standard no se conoce, por lo tanto, no conocemos los falsos positivos y negativos, es decir, lo que uno encuentra, ¿posta lo que está pasando? Verdaderamente es muy difícil saberlo. Van a ver un estudio, creo que lo traje, los muestro, en donde hacen toracotomía mínima y que el VAL no siempre se correlaciona con lo que pasa en la histopatología. Entonces, los falsos positivos y negativos y las tasas de éxito o de fracaso del tratamiento es verdaderamente desconocido. ¿Qué recomiendan? Hay una guía alemana sobre infiltrados pulmonares neutropénicos, que es lo que nos convoca hoy. Sí o sí hacer la broncoscopía, ¿sí? Si les cuento, les dicen que lo hagan así. Si hay necesidad, en menos de 24 horas tiene que estar hecho. No sé cómo sacar, es muy difícil en Argentina eso. Y una vez que está hecho, en menos de 4 horas tiene que estar procesándose. Cada vez más difícil, a ver, no sé cómo es acá, pero en la mayoría de los lugares es muy, pero muy difícil. No hacer biopsias transbronquiales, no cedan ante eso. PTB, la verdad es que no tiene mayor en estos pacientes, ¿verdad? ¿No? ¿Hacen crío? Sí. ¿Cómo? ¿Está probado? No lo pregunto, la criobiopsia en este tipo de pacientes. Yo creo que hacen en hipertensiopatía, ¿no? O cáncer. Bueno, yo en esto no lo encontré ni lo leí y no voy a opinar porque no lo sé. Pero la BTB tiene un riesgo muy elevado y un rédito muy bajo. Así que no están recomendados, sobre todo en citoténicos. Si vamos a recurrir a una muestra de tejido, lo que recomiendan es biopsia percutánea guiada por TAC. Supongo que tenemos que tener cierta confianza en el operador. Y si no, una VATS o toracotomía mínima. Lo que está reportado en VATS o toracotomía mínima es una tasa de complicaciones como mucho del 6%. No sé si ustedes tienen esa tasa. Nosotros no, pero es muy baja, 5 o 6% para un proceso. Piensen que es un paciente neutropénico y habitualmente tiene déficit de plaquetas, alteración de la coagulación, etc. La broncoscopía y el lavado broncoalveolar solo debe realizarse en pacientes sin hipoxemia crítica. Eso está claro. Interpretación microbiológica. Después de hacer todo esto, ¿hay que tratar todo lo que venga? No. Y es más fácil
creo que me pareció que es lo que hay que tratar que poner lo que no hay que tratar. ¿Y qué es? Enterococos en hemocultivos, hisopados, está mal, o hisopos hisopados. El punto oval no tiene ninguna relevancia para lo que estamos buscando nosotros, que son infiltrados pulmonares. Tal vez tiene una mucositis gigante del tubo digestivo, pero hablando de lo respiratorio, no tiene ninguna relevancia. Lo mismo que los coagulos A negativos o los corines. Cándida en pulmón no tiene ninguna relevancia. Y los hallazgos en cultivos de vigilancia, cultivos de orina, pueden orientar el tratamiento empírico, pero no necesariamente representa lo que está en el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces no hacemos VAL. Y esto se lo preguntó alguien. La utilidad del lavado bronquial en el diagnóstico de infecciones respiratorias en pacientes con neoplasia hematológica. ¿Qué es esto? ¿Todavía lo necesitamos? Se lo preguntó y hay varios que sí. No solo le contestaron que sí, que sigue siendo realmente necesario y sigue siendo el pilar diagnóstico de este tipo de pacientes, sino que hay dos que fueron más allá, que es aumentar el rédito diagnóstico con métodos moleculares. Tanto este trabajo como este trabajo, la conclusión fue que existen hoy, no sé si lo tienen disponible, PCR multiplex, que básicamente es un kit comercial donde ustedes ponen una muestra, en este caso respiratorio, es decir, está el multiplex para pulmón, y detecta microorganismos respiratorios. Todos los virus habidos y por haber respiratorios, es decir, influenza A, influenza B, para influenza 1, 2 y 3, metaneumovirus y sincicial respiratorio. Esos son los 6 virus que detecta. Detecta Aspergillus, detecta KPC y PCP. Bueno, ya casi que no hay que pensar si no tuviese disponibilidad de eso. Es muy caro, por supuesto, pero sí se justificaría. Al menos los estudios clínicos avalan el uso de este tipo de procedimientos. ¿Hasta acá? ¿Algo? Bueno, tienen 3 diapositivas ahora que nada más quería cumplir en que sepan que existen, porque si no sería faltar a la verdad, que son los 3 algoritmos que están planteados para evaluar y avanzar sobre el diagnóstico de estos pacientes. Alguno más complejo que otro, no voy a decir que no, pero básicamente, fíjense que acá tenemos un monitoreo con galactomanano, y si tenemos lo que habíamos dicho, 2 galactomananos por encima de 0,5, eso automáticamente, este es el escenario más frecuente, debería gatillar la realización de una tomografía de tórax para ver qué hallazgos tomográficos tenemos y realizar el VAL y en base a eso ver qué es lo que se encuentra como diagnóstico. Caso contrario, podemos tener lo que se llama una neutropenia febril que no responde al tratamiento antibiótico. Quiero que vean esto, que son 5 días, no es 48 horas. En estos pacientes hay que tratar de ser lo más cauto posible, salvo que esté gravemente enfermo y chocado. Pero si no, 5 días febril y neutropénico con tratamiento antibiótico empírico es un tiempo prudencial para esperar. Lo mismo si aparecen nuevos infiltrados o, por supuesto, si uno encontrase cultivo positivo. En todos esos casos, uno haría la tomografía. Si hay signo del halo o algo que sospeche que tenga una lesión atípica, es decir, todo aquello que es anormal, va a ir a criobronco. Esto fue lo primero que se publicó en 2005, Martens. Después, el más nuevo es este, que es más confuso aún, porque fíjense que la persistencia de fiebre de signos y síntomas de infección respiratoria baja hace que un solo galactomanano vaya a criobronco con VAL sin pasar por tomografía. Algo que en la práctica diaria no se realiza. Entonces el que traje es de Bianca Harris, neumonóloga, colega de ustedes, que me parece que es mucho más amigable y ante la sospecha de una infección pulmonar, y es lo que venimos hablando, estratificamos el riesgo del paciente con todo lo que hemos dicho, ambiental, personal y factores de riesgo por su enfermedad de base, utilizamos todos los métodos no invasivos de los que hablamos. Y si no hemos llegado al diagnóstico, porque si tenemos signo del halo, angiotac y galactomanano, listo, eso es suficiente. De ser así, vamos a un tratamiento dirigido. Caso contrario, y que la estabilidad clínica lo permita, vamos a broncoscopía. Más menos biopsia, diría broncoscopía.
Y si eso no alcanzase y no hay una mejoría clínica, recién ahí considerar una biopsia quirúrgica que, como hemos dicho, es por VAX, toracotomía mínima, o si es muy periférica, guiada bajo tomo. Eso siempre tiene que ver con el centro que mejor performance tienen sus operadores. Bueno, otros diagnósticos no infecciosos, quiero que siempre los tengan presentes, por lo menos, son el síndrome de engraftment, que es cuando la médula ósea hace engraftment, en trasplante de médula ósea, valga la redundancia, que es cuando salen de la neutropenia y de la plaquetopenia. La hemorragia alveolar difusa, que yo no voy a hablar de eso, ustedes saben muchísimo más, y tener en cuenta lo que es el síndrome de neumonía idiopática. ¿Qué es? Para redondearles todo, es básicamente esas lesiones que estamos viendo en la tomografía, pero que aún a pesar de un algoritmo diagnóstico, incluso con biopsia, no llegan a un diagnóstico, ¿sí? Y suelen tener un patrón de daño alveolar difuso con compromiso intersticial. Si todo eso no es microorganismo, si no hay otra causa, eso se llama neumonía idiopática. Pésimo pronóstico. Los corticoides no lo mejoran. Mira que los corticoides mejoran todo menos el Cushing. Dicen, bueno, esto no lo mejora. Tampoco. Tengan en cuenta esos diagnósticos. Última parte. Les traigo algunas imágenes que me tocó vivir para compartirlas con ustedes y una última diapositiva netamente fetichista infectológico. Este paciente, ustedes me dicen, es casi jugar al casino. Este paciente tiene, sí, vive, supongo que vive. En ese momento era joven, tenía por lo menos 30 años, neutropénico, febril, con pirogenemia, bajo riesgo, tenía linfoma. El galactomanano era negativo, a pesar de su linfoma tenía una neutropenia prolongada, cosa que es poco habitual, pero puede suceder, y se le realiza esta tomografía y se encuentra esta lesión. ¿Qué harían? Yo cuando lo fui a ver, realmente ese paciente estaba tóxico, realmente parecía más que febril y su agudo era bien agudo. Bueno, pregunto a ustedes, ¿la lesión para ustedes es de signo del halo o tiene alguna similitud con lo que veníamos viendo? Periférica es múltiple. Sí, tenemos radiografía, no sé si ven esto, es insólito, casi nunca tengo radiografía. Bueno, yo entré como cadáver, yo pensé que iba a tener, o sea, no entendía por qué un paciente con linfoma tenía los linfomas, si se acuerdan, son los de menor riesgo, pero tenía esta imagen. Bueno, me salvó una cosa, en los hemos crecieron Staphylococcus aureus. Se recibió de una neumonía por Staphylococcus aureus. Nos lo lavamos, le dimos tratamiento y mejoró perfectamente. Así que es 1-0 me regalaron ahí. Esta paciente, escuchen esto porque es de verdad, se llama Gabriela, no importa el apellido. Trasplantada renal, trasplantada hepática y después desarrolla una leucemia, M3. Nosotros que nos quejamos porque pagamos impuestos, mirá lo que es la mala suerte. ¿Se imagina el grado de inmunosupresión, o sea, hacer quimioterapia en un paciente con trasplante de órganos sólidos? La paciente viene a control, viene a control, sí. Un poco de tos, había tenido un registro febril, aceptable estado general después de haber pasado eso, que la conocíamos. No les voy a mentir, yo no le oculté nada. Ustedes dirán, está bien, ser un choto, pero yo no oculté nada. Digo, estás con tos cística, con algo de tos, asteria, registro de febrícula. Bueno, hagamos una tomografía. Acá está, y esta es la tomografía.
que no me la esperaba, por supuesto. Febrícula, pero con bajas dosis de corticoides por su trasplante hepático, tacrolimus, el hemograma que no decía demasiado, siempre leucopenia, pero la misma. Bueno, yo pedí un VAL y me hicieron un VAL. No sé si está bien o está mal para ustedes. En esta paciente sí que yo veía, mirá, esto puede ser esticulado, el aire creciente. Eso me mataba, presión no cardia. No cardiosis. Es muy difícil tratar empíricamente y sospechar así no cardiosis si no tenemos. Nocardia es pulmón, piel y cerebro. Claro, cuando yo tengo ahí que tiene piel, pulmón y cerebro, en nocardia o algún hongo. Hasta ahí vamos bien. Pero así solo, otra vez que hubiese perdido. Me acuerdo el apellido, pero no el nombre. Es un paciente con una leucemia linfocítica LLA de muy mal pronóstico, FI positivo, es decir, que no iba al tratamiento de primera línea, por lo tanto tiene un esquema como irte de vacaciones a Chernobyl, básicamente, neutropenia profunda, y cuando digo prolongada, por lo menos eran 43 días que iba, de neutropenia profunda. Febril, múltiples esquemas, galactomanano en sangre positivo. Tomografía, y sí, yo acá compré, no sé si se puede apagar un segundito, perdón. Una pregunta, teniendo galactomanano en sangre, ¿ya podemos decir que tratarlo como si tuviera? Yo lo traté como si tuviera. Sin VAL, exacto. ¿O uno solo en sangre? ¿Cómo? Iban subiendo, iban a ascenso, 0,5, 0,8, y no le hice VAL. Lo que se llama preemptive therapy. Y sí me parecía que tenía acá signo de largo, no sé ustedes qué opinan, ahí también. Entonces, en ese momento había iniciado empíricamente, hace bastantes años, anfotericina. Bueno, vamos con anfotericina, a ver cómo que lo tolere, etc. Paciente febril. Relativo al estado general, esos pacientes que se lo bancan bastante bien, con estabilidad clínica, pero seguía febril. Fíjense que es la misma, es el mismo corte que les puse los dos de arriba. Fíjense, dije, en un momento pensé que estaba mejorando, ahí empieza a aparecer una burbujita. El signo del aire creciente es evolutivo, tiene que ver con la evolución. Y habitualmente, no siempre, habla de buena evolución, aunque fíjense el otro compromiso, fíjense cómo progresa. Y dicho y hecho, los galactomananos subsiguientes siguen subiendo 1,5 y 2,3. Al día 14 se recibe de aspergilosis refractaria, y en ese momento rotamos a voriconazol más anidulafungina, a dosis alta. Cuando pensé que estaba empezando a mejorar, esa falsa buena noticia, cuadro de hemoptisis, algo que es frecuente y complicación por su angioinvasión, y falleció. Pero esto terminó siendo una aspergilosis refractaria por definición, al menos, que mejoró más con voriconazol y anidulafungina que con anfotericina. A ver si tengo otro. Miren, este es un chico, esto es un paladar perforado, como verán. No sé si ven el agujero. Lo derivan de leuquén, re joven, no sé, 20 años. A uno le inquieta saber cómo uno llega a esto, ¿no? Pero el chico, en serio, le salían los fideos cuando comía, no podía comer porque le salía todo por la nariz. Lo derivan de leuquén y le habían hecho una escarificación de esto que decía elementos fúngicos, así. Andá. Y llegó. Y bueno, dije, bueno, esto tiene que ser, coincido, puede ser un hongo, pero también acuérdense de los tumores de línea media, están en la línea media, son muy agresivos. Así que intento yo hacerle la otra calificación negativa, no encuentro elementos fúngicos. Pido una biopsia, viene el cirujano de cabeza y cuello, le tomo una biopsia y ve muchos linfocitos activados, etc., pero no hay elementos fúngicos.
mando a buscar la muestra de Neuquén, un familiar la trae de Neuquén, en bacteriología no le ven esos elementos fúngicos, ven unas lesiones, pero no saben si eran los mismos núcleos de los linfocitos, con lo cual se pudo haber confundido, y así es que me entero que lo mando al Malbrán y le pido que le hagan una PCR para histoplasma y para el antígeno, que resultó negativo. En esa misma biopsia le pidieron citometría de flujo y terminó siendo un linfoma, que traté con anfotericina durante mucho tiempo. Así que eso también es un aprendizaje. Este es el mismo paciente. Fíjense cómo tiene todo totalmente destruido, con compromiso pulmonar, con lo cual cerraba perfectamente. Esto es lo que lo que acabo de decir en la clase, básicamente. Pero siempre estén abiertos a algún otro diagnóstico diferencial, sobre todo cuando el paciente no responde. Y de hecho no respondía. Pero el paciente está impecable, eso es algo característico de los linfomas. Los linfomas, no todos, ¿no? Pero la inmensa mayoría, a diferencia de las leucemias u otros linfoproliferativos, suelen conservar el buen estado general aún en los estadios finales de la enfermedad. Bueno, y esta es la última diapositiva y no los molesto más. Quería que se lleven algunas cosas de tratamiento dirigido de lo que uno encontrase. Hoy por hoy, tratamiento del Staphylococcus aureus METI-R en pulmón. ¿Cómo se trata? Sin hablar de los trials ni nada. ¿Cómo se trata? Banco o line. Banco o line sólido, ¿sí? Hay un mismo de superioridad de line sobre banco en algunos casos, sobre todo en la comunidad, con algunas cepas especiales. Hoy existe en Argentina ceftaroline, que también es muy buena, es una cefalosporina de quinta. El concepto es que no tiene que usar un neumonólogo. La daptomicina, ¿sí? Ustedes no pueden ni deben usar la daptomicina, algo muy en boga para el Staphylococcus METI-R, porque la dapto se inhibe con el surfactante pulmonar. Así que es muy buena para endocarditis, para bacteriemia, etcétera, pero no tiene actividad del pulmón. Así que banco o line. Pseudomonas aeruginosa. 2 antibióticos no es mejor que uno, salvo que ese uno no sea bactericida, ¿sí? Hablo de tratamiento dirigido, no empírico. Empírico sí, 2 y 3 siempre va a ser mejor que uno por la posibilidad de estar fuera del patrón de resistencia del microorganismo clave. Y sepan que hoy por hoy existe también en Argentina y en el mundo una cefalosporina nueva de tercera, ceftolozane tazobactam. Ceftolozane tazobactam es la cefalosporina más activa frente a Pseudomonas. Incluso en cepas resistentes a ceftazidime tiene una CIM 60% más baja. Es decir que cuando tengo una Pseudomonas multiresistente, pedir que testeen ese antibiótico. Acinetobacter baumannii, no hay mucho nuevo hoy, va a haber en los próximos años una cefalosporina con un siderófaro que se llama cefidericol. Por ahora no hay mucho más que el tratamiento combinado de lo que sea, colistin, digeciclina, lo que el patrón de sensibilidad les permita. Lo mismo ocurre con bacilos gram negativos productores de KPC, tratamiento combinado en la mayoría de los casos, yo diría siempre, y sepan que existe, no sé si utilizan ceftazidime avibactam, Savicepta, es una cefalosporina con un inhibidor de beta-lactamasa nuevo, el avibactam, que no es suicida, es reversible. Entonces, entra, inhibe la beta-lactamasa, entra ceftazidime, actúa, y cuando se muere, al ser reversible, sale y sigue actuando para otras bacterias. Virus respiratorio, no hay muchas novedades con respecto a esto. El único tratamiento es oseltamivir frente a los virus influenza. Cidofovir es muy nefrotóxico, muy caro, solamente es muy difícil conseguirlo, creo que no se consigue en Argentina. Va a salir un Brincidofovir con un mejor perfil de seguridad. Por ahora es tratamiento de soporte. Hay quienes utilizan ribavirina en dosis altas para evitar la progresión de lo que es vía aérea superior a vía aérea inferior. Esa sería la utilidad. O la indicación de la desesperación, que también es válido, no digo que es válido. Con respecto al citomégalo, ganciclovir es la droga de elección. Combinar con foscarnet no aporta mucho, y el foscarnet solo no es mejor que el ganciclovir, salvo cuando es resistente.
y es muy nefrotóxico. ¿Qué más? Aspergillus, drogas de elección hoy por hoy es voriconazol y el recientemente salido es el isavuconazol. Se los menciono porque no va a ser tan caro, ¿sí? Así que creo que vamos a tener disponibilidad, somos médicos mundanos, y tiene la misma efectividad o levemente superior que el voriconazol. Las diferencias con el voriconazol es que el isavuconazol no hay que dosarlo en sangre, tiene excelente absorción bioral, es insólito, puedo tratar de mandarle a algún paciente con isavuconazol y tiene mucho menos interacciones con los inmunosupresores que el voriconazol, algo frecuente en este tipo de pacientes que llevan tacrolimus, etc. Aparte, el isavuconazol es activo frente a mucorales, cosa que el borico no. Y citomegalo ya lo mencioné. Bueno, creo que eso es todo. Ahí estamos.